Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema y a manera de pregunta: ¿sabías que tienes abogado? Puede ser que alguno de ustedes, amigos, me digan, no tengo uno y ciertamente necesito uno. Por favor, recomiéndeme uno que sea bueno. Pues espiritualmente tenemos abogado, aunque quizá en el orden natural y material de las cosas no sea así. Así es que este es nuestro tema a descubrir en esta ocasión: tener un abogado. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 15 y 16, fue Jesucristo que nos habló en esos términos. Dijo él lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. Vaya término, otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Podemos descomponer esta palabra de Jesús de la siguiente manera. Lo primero es que hay un requisito: si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que está diciendo, amigos, es que lo que viene a continuación solamente va a ser válido y legítimo para aquellos, número uno, que le aman, número dos, que guardan sus mandamientos. Significa que esto que estoy anticipando apenas como tema, un abogado, este abogado lastimosamente, prácticamente lo que pide a cambio de su función y labor es amar a Jesucristo y guardar sus mandamientos. Mire lo que hemos leído: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Vamos a observar en unos minutos ese vocablo. Y ese Consolador para que esté con vosotros para siempre. Tenemos alguien para nuestro consuelo, pero no piensen que esto solamente es en términos anímicos, en términos emocionales. Vamos a ver con qué tiene que ver ese Consolador. Veamos cuáles son las cualidades de ese Consolador. Y bueno, quizá usted se preguntará, ¿y cómo sabemos de qué está hablando Jesús cuando dice, les daré un Consolador que esté con ustedes siempre? Bueno, aquí lo que conviene es observar el vocablo. ¿Cómo llegó este término a nuestras Biblias? Consolador. En los textos originales, el vocablo que aparece es el vocablo griego parakletos y se tradujo como consolador. Sin embargo, parakletos tiene una serie de dimensiones que son importantes para nosotros conocer, porque en esa medida entonces, al conocer, vamos a poder no solo relacionarnos bien con ese consolador, ese parakletos, pero también, yo digo, saber aprovechar todo lo que involucra ese consolador o todo lo que tiene para nosotros. Así es que lo que se tradujo como un consolador proviene del griego parakletos. ¿Cuáles son las acepciones de ese vocablo? ¿Cuáles son las potenciales traducciones que podemos obtener de manera válida del uso de ese término? Muy bien, eso nos dará las cualidades entonces de ese parakletos, de ese consolador. Lo primero es que parakletos involucra un intercesor, es decir, alguien que está, así como dice el término, intercediendo a favor de nuestra situación, a favor de nuestra causa. ¿Qué es un intercesor? Básicamente un intercesor, amigos, es alguien que habla en tu favor. ¿Para qué hablar en tu favor? Hombre, para conseguirte un bien, por un lado, o por el otro lado para librarte de un mal. Entonces mira lo que está significando de entrada ese vocablo. Es un intercesor que va a hablar al Padre a favor tuyo cuando necesites uno u otro de estos dos beneficios, digámoslo así. O te va a conseguir un bien e intercede por ti, por ese bien que tú estás pidiendo del Padre,
o te va a librar también de un mal. Entonces es un intercesor, digámoslo así, de tiempo completo. Por eso es que va teniendo sentido esto de consolador, porque vamos, uno se consuela cuando tiene un intercesor, ¿no es cierto? Cuando tú sientes que alguien está de tu lado y que va a hablar por ti y va a poner la cara por ti, por supuesto que tú te alegras, tú te consuelas en eso. En segundo término, paracletos también tiene esta otra acepción. Paracletos se puede traducir perfectamente como un abogado. Y noten que son acepciones que tienen alguna conexión entre ellas. Si es tu intercesor, perfectamente, esa es una labor que hace un abogado. Un abogado habla a tu favor para bien, o un abogado, si su gestión es buena, te libra de algún mal que te espera, ¿no es cierto? Pues bien, entonces, Paracletos, Él es tu abogado. De ahí fue que nació nuestro tema para hoy. ¿Sabías que tienes un abogado? ¿Sabías que tienes un Paracleto, un intercesor, alguien que habla a favor tuyo, alguien que es tu abogado? Y bueno, definamos de paso el término, aunque asumiendo que todos ya sabemos qué significa. Pero ¿qué es un abogado? Un abogado básicamente es alguien que te defiende en juicio o que intercede hablando a tu favor. Entonces eso es un abogado. Por eso decimos que ser un intercesor es parte de lo que es ser un abogado. Te defiende en juicio. Sabemos que Satanás está todo el tiempo listo para acusarnos al primer error, a la primera equivocación. Satanás quiere sacarle provecho a nuestros errores, a nuestras debilidades, nuestros pecados, que todos los tenemos. Pero ese abogado, ese Paracleto, te defiende delante de Dios ante las acusaciones del maligno, pero también intercede a tu favor. ¿Para qué? Para que Dios te restaure, para que Dios te dé fuerzas, para que Dios te ilumine para poder recomponer alguna situación que así lo necesite. Entonces, hemos dicho, es un intercesor, el Paracletos, y es, en segundo término, un abogado. Número 3, otra de las acepciones del vocablo es que es un consolador, tal como se tradujo en el texto que leímos. Les daré un consolador que esté con ustedes siempre. Un consolador, aquí ya entramos en otra dimensión de las necesidades humanas. Un consolador es alguien que te alivia en tus penas y en tus aflicciones. Entonces aquí ya entramos en esa dimensión espiritual, en esa dimensión de cómo tú te sientes a veces decaído, derrotado, sin esperanza, pero ese consolador trae el alivio de Dios a tus penalidades, a tus aflicciones. Entonces, hombre, veamos todo esto bien y pesémoslo bien. Alguien que es un intercesor, que habla a nuestro favor, ya sea para conseguirnos un bien o para librarnos de un mal. 2, alguien que es nuestro abogado, que Él va a defender nuestra causa, aunque nosotros sintamos en algunos casos que es una causa perdida. Y ahora le estamos sumando que también nos ofrece consuelo, como si fuera un consejero experto, un consejero abnegado. Él viene y te alivia tus penas, te alivia tus aflicciones. Esto lo hemos vivido todos, ¿no es cierto? Yo, como cualquier mortal, he tenido dificultades, algunas me las he granjeado yo mismo, otras han venido por su propia ruta, pero lo cierto es que no hay ser humano que no necesite algo de consuelo en algún momento determinado, algo de alivio a las cargas, pues el Espíritu de Dios precisamente está para eso, es nuestro Paracleto, nuestro consolador. Y número 4, qué interesante, también Paracletos se puede traducir como un confortador. Y no confundamos consolador con confortador. El confortador le da vigor a tu espíritu. Entre tanto que el consolador te da alivio, te da aliento, de alguna manera te trae algo de ungüento para el dolor. El confortador hace otro trabajo, ese te da fuerza más bien, ese te da vigor a tu espíritu,
da vigor a tu alma y da aliento también a tu corazón. Entonces, también todos necesitamos un confortador, alguien que nos ayude, que nos traiga fuerzas de más, fuerzas que no son nuestras, porque hay cosas que podemos hacer en nuestras fuerzas, obviamente, pero hay cosas y hay batallas, amigos, que solo pueden ser con las fuerzas de Dios. Díganmelo a mí. Yo he pasado cosas, he pasado situaciones donde efectivamente solo con las fuerzas de Dios pudo ser. Y Él me confortó en horas donde parecía que yo iba perdiendo la batalla, en situaciones donde parecía que iba a quedar totalmente victimizado, que no tenía fuerzas, que no tenía recursos, que no tenía capacidades. Entonces vino el Espíritu de Dios como un gran confortador. Entonces mire qué interesante. Volviendo al texto que leía, entonces ahora podemos comprenderlo en su dimensión total. Dice Juan capítulo 14, versos 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, nosotros hacemos nuestra parte y Él de inmediato hace la suya. Y yo, dice, rogaré al Padre. Es decir, que el Paracleto no es algo que nosotros merezcamos, no es algo que nosotros podamos comprar, obtener, lograr de alguna manera. El Paracleto solo es el resultado del ruego de Jesús al Padre y Él entonces nos concede el Espíritu Santo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Otro por qué? Porque Jesucristo ha sido el consolador físicamente para sus discípulos. Pero Jesús ya está preparando a su gente para la llegada de todos nosotros, siglos después, que vamos a necesitar su presencia, que vamos a necesitar su ayuda, y nada mejor como otro consolador, otro Paracletos, que esté con nosotros para siempre. Y hemos visto, evaluando, revisando, estudiando el vocablo Paracletos, que se tradujo como consolador en el texto, que tiene 4 grandes cualidades que son para nosotros una bendición y que hay que sacarles provecho, amigos. Estas cualidades del Espíritu Santo son, número 1, Él es tu intercesor, mi intercesor, nuestro intercesor. Significa que Él va a hablar a favor nuestro cada vez que se requiera y Él va a hablar a favor nuestro con 2 propósitos: conseguirnos un bien de parte de Dios o librarnos de un mal si es que estamos en riesgo. En segundo lugar, este Paracletos es un abogado que específicamente va a defendernos cuando estemos en juicio. Sabemos que hay juicios espirituales, cada vez que uno comete un error, la posibilidad del juicio está ahí, pero cuando nosotros ya no podamos ser tan fieles como hemos querido y por alguna razón nuestro pie se dé en falso, tendremos un abogado que nos defenderá en juicio y que también intercederá ante el Padre, que es el juez supremo, hablando a nuestro favor. Pero también ese Paracletos será un consolador. Cuando estemos abrumados por los problemas de la vida, cuando estemos afligidos, cuando estemos deprimidos, entonces Él vendrá y aliviará, literalmente aliviará nuestras penas, traerá el ungüento de Dios, traerá la salud de Dios, traerá la medicina de Dios en esa dimensión suya como consolador nuestro. Y finalmente, Él es también y será un confortador. Es otra de las acepciones del vocablo Paracletos, que a diferencia del consolador que trae alivio al dolor, el confortador trae vigor al espíritu, trae fuerza al alma, anima, alienta, fortalece nuestra voluntad. Entonces, amigo, tú tienes un intercesor, tienes un abogado, tienes un consolador y tienes un confortador. ¿Sabes? El consejo es: aprovéchalo. ¿Y cómo lo puedes aprovechar? Simplemente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú amas a Dios, amas a Jesucristo y sigues la Biblia como la regla, la norma de Dios para tu vida, no como cosa legalista ni como cosa religiosa, sino más bien como una guía para desde esta vida ir hacia la eternidad, entonces tendrás a ese Paracleto a tu disposición. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido.
Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado, y a manera de pregunta, ¿sabías que tienes un abogado? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com. Realidades.